Sin más dilatar el tiempo, voy a presentar a el primer ponente del día de hoy que trae un tema súper interesantísimo, que por ahí cuando yo compartí en mis redes sociales técnicamente me preguntaron bastante por su tema en específico, voy diciendo. Así que voy a presentarlo. Él es el licenciado Jean Alejandro del Río Díaz. Él es miembro y colaborador de la Dirección de Imagen de Asociación Liceo. Es licenciado en Psicología por la Universidad San Martín de Porres y egresado de la Maestría de Psicología Clínica con mención en Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, es formado en psicoterapia conductual contextual por el Instituto Peruano de Análisis Conductual IPAC y también se desempeña como entrenador en psicoterapia conductual contextual y terapia cognitiva conductual en desórdenes emocionales con amplia experiencia en sector público y privado para tratamiento conductual y prevención y promoción de la salud. Tiene mucha experiencia y en de Río también hace muchos lives en TikToks muy buenos, así que seguramente va a tener muchas cosas que decirnos el día de hoy. Así que, Jan, bienvenido. Hola Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y a todos los compañeros del liceo y a todos los presentes, ¿no? Para poder celebrar el Día del Análisis Conductual. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Eh, no sé si se puede observar. Sí, está cargando, ya se ve. Está bien. Sí, bueno, el tema de mi ponencia es justamente que quería tener la oportunidad de hacer una comparación que mientras, bueno, en esta parte del mundo parece ser que el diagnóstico es una categoría sectorial y una categoría que tiene muchos debates fragmentados, quería darles muestras de cómo en otras partes del mundo parece ser que sí hemos llegado a consensos, sobre todo en el tema de salud pública, ¿no? Entonces, básicamente voy a tratar de abordar los problemas que se han estado impidiendo que haya una mirada plural sobre las metodologías mixtas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el problema de la heterogeneidad. Bueno, el problema de la heterogeneidad, como bien ha dicho Forbes, es un problema que ya está bien estudiado por los metamodelos o los modelos del lenguaje de programación. En este caso, ella ha logrado hacer el cruce sintomático de todos los capítulos del DSM-5 TR y el DSM-5, logrando hacer un cruce, como podemos ver, tanto de red sintomática específica como de red sintomática general. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa de que las redes sintomáticas de los manuales que utilizamos no suelen tener categorías diferenciales íntegramente, sino suelen tener categorías que de semejanza, ¿no? Y eso es lo que aumenta mayor la probabilidad de heterogeneidad. Pero aquí también cuando vemos, por ejemplo, de que repetimos los capítulos, ¿qué quiere decir? Que cuando el profesional logra tener buenas competencias de diagnóstico diferencial, parece ser que la repetición del cruce sintomatológico disminuye. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar es la preparación del diagnóstico diferencial como un punto cualitativo para que la red sintomatológica no tenga un cruce demasiado extenso como podemos ver en la primera imagen. Ahora, en la segunda imagen, que ya tiene que ver con lo que se llama los cruces culturales, ahí sí nuevamente parece ser que la red sintomatológica tiene el gran problema del cruce, ¿no? Entonces, una conclusión que podemos sacar es que el entrenamiento intensivo cualitativo puede permitir disminuir el cruce de sintomatología, pero no elimina el problema de la heterogeneidad y los diferentes usos de los manuales en diferentes culturas tampoco elimina el problema de la heterogeneidad, ¿no? Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y cuál sería el objetivo de eliminar toda la heterogeneidad? ¿O cuál sería el objetivo de que no haya ningún tipo de cruce? ¿Cuáles serían los sustentos tradicionales que permiten justamente ver que las evaluaciones grupales siempre tendrían una tendencia de cruce? Esas tendencias teóricas, filosóficas son distintas a los modelos analíticos. Esas serían las preguntas que se ha justamente formulado Forbes
porque a ella le interesa tanto los modelos dimensionales, es decir, los cruces factoriales de un solo potente constructo que permitan investigar una red sintomatológica, como también ver justamente cómo es que la preparación de los manuales también puede ayudar a disminuir la red, ¿no? Entonces, otra conclusión que sacamos de aquí es que ya los psicólogos clínicos también se están introduciendo a la programación, ¿no? Que eso también es algo que está tratando de resolver los problemas de la heterogeneidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando hablemos de los manuales tenemos que ir diferenciando niveles de conocimiento, ¿no? Los profesionales de la salud pueden pensar, por ejemplo, en problemas filosóficos, en problemas causales. Sí pueden pensar, por ejemplo, hay una filosofía específica que se llama filosofía asistencial o filosofía sanitaria que puede reflexionar sobre distintos niveles de, por ejemplo, causalidad, concepto de enfermedad, si los manuales son útiles o no útiles, si hay una perspectiva crítica de la psiquiatría, pero es muy diferente de que solamente los profesionales aplicados pueden resolver todos estos niveles, ¿no? Entonces, otra segunda lección que podemos sacar de aquí es que hay preguntas por niveles de crítica. Es decir, cuando un profesional de la salud mental se pregunta por la causalidad del comportamiento, eh, puede hacer esa pregunta válida, pero requeriría ir a ciencias básicas y requeriría ya no entender las causalidades del comportamiento dentro de una sanidad pública o una sanidad privada, sino de adentro de los modelos que han logrado en laboratorio, ¿no? Y cuando hablamos netamente de lógica causal, ya no tendría que recurrir a modelos de laboratorio, sino a modelos de filosofía de la ciencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de salud y enfermedad, ahí sí también hay cosas que ha habido mucha parcialización, ¿no? Por ejemplo, generalmente se piensa que el concepto de salud y enfermedad es un concepto de agente huésped, ¿no? Que generalmente en habla hispana se habla de justamente que hay un organismo que suele tener una variable dependiente e independiente que es afectada y que es moldeada por las actividades del agente huésped, ¿no? Pero en habla inglesa, por ejemplo, podemos encontrar otras teorías, como la teoría de los dos sistemas, que nos permite diferenciar la enfermedad en dos estadios, ¿no? La enfermedad en el sickness y la enfermedad en el lightness, ¿no? El sickness sería todo lo que es la condición biológica y el lightness sería toda la red sintomatológica que percibe el paciente, ¿no? Esta es una discusión que le podría interesar al profesional de la sanidad, sí, porque le permitiría investigar y aclarar que el concepto de salud y enfermedad también tiene continuidades como también discontinuidades. Lo otro es que si el profesional de la salud estudia la nociología, debe entender que la nociología se nutre de una filosofía de grupos. La filosofía de Kraepelin, que es justamente la filosofía que introduce al marco de estudio de grupos en red sintomatológica, es muy distinta a la filosofía analítica. Entonces, de las malas comparaciones que se han hecho, por ejemplo, en parte de la literatura en habla hispana es pensar que con ojos o con lentes de modelos analíticos puedo emitir un juicio hacia modelos krepelianos, cuando los modelos krepelianos también tienen su propia crítica y han podido desarrollar lo que se llama la tópica de psicopatología ideográfica, ¿no? Y luego está la psiquiatría crítica, que viene a ser toda una serie de pluralidad de programas, donde importa tanto el cruce de lo social con lo que afecta al individuo, ¿no? Un ejemplo de psiquiatría crítica es cuando se retiró en el manual del DSM-4 el diagnóstico multiaxial, ¿no? Hubo una buena cantidad de autores que estuvieron en contra del retiro del diagnóstico multiaxial porque este permitía justamente medir las variables sociales, ¿no? Ahora nuevamente se ha vuelto a discutir el tema de las variables sociales en el DSM-6, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, si es que al profesional de salud le va a interesar, por ejemplo, introducirse en los modelos nociológicos, lo primero que tendría que hacer es diferenciar qué es lo que quiere investigar, ¿no? Si quiere investigar red sintomatológica,
debe diferenciarlo con causa del comportamiento, ¿no? Porque mucho se dice, por ejemplo, que el profesional de la salud mental debería tener un modelo explicativo y es por eso que rechaza los manuales, ¿no? Pero eso es muy criticable porque los manuales no son, por así decirlo, objeto de conocimiento de la causa del comportamiento, ¿no? Quienes discuten la causa del comportamiento son los filósofos y los científicos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un diagrama de cómo en la propia filosofía de la medicina ha ido evolucionando el concepto de causalidad, donde pues coincide en parte con el análisis de la conducta de que las causas son por niveles, ¿no? Y que no hay propiedades ilusorias como el tema de que se ha pensado de que a veces los psiquiatras piensan en que la mente está separada del cuerpo y dualidades que justamente el naturalismo psiquiátrico argumenta de que tanto la propiedad mental como la propiedad física son propiedades de un mismo cuerpo. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad es en generar modelos causales de estas propiedades que van emergiendo, ¿no? Entonces, esta diapositiva la hago con el fin de que si el profesional de la salud mental se pregunta por causas, debe salirse de su rol de profesional, tiene que ingresar a otros roles, ¿no? Eh, y, por ejemplo, él tendría que investigar este tipo de modelos que han ido evolucionando, como por ejemplo, si propone investigaciones teóricas en lo que serían los problemas de psicopatología, podría optar por tres niveles de posturas teóricas, ¿no? Podría optar por un reduccionismo, podría optar por causalidades bidireccionales o por causalidades emergentes. Ahora, cuál es la importancia de que al menos sepa algo o una introducción al profesional de la salud mental con respecto a modelos causales? No necesariamente porque lo investigue a profundidad, pero sí debe estar informado porque a partir del DSM-5TR y a partir del CION-CCCDR se está exigiendo mucho más a los profesionales de la salud mental entender cómo es que la red sintomatológica pasó a una dimensionalidad y cómo de la dimensionalidad hemos pasado a modelos de traslación. Entonces, cuando ya quieres entender de dónde surgen los modelos que van avanzando para poder ejercer un mejor diagnóstico, tienes que justamente nutrirte de modelos más básicos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se conecta el profesional de la salud que aplica modelos nociológicos con conocimientos de modelos traslativos, ¿no? Por ejemplo, ahora se sabe que la desregulación emocional no solamente depende de modelos de la teoría biosocial o la teoría jerárquica de Zoom o de Stats, ¿no? Que son, digamos, tres autores que han tratado de unificar los modelos de la desregulación o de la emoción, sino que ya comienzan a aparecer dentro de la propia psiquiatría y de la neurociencia modelos de traslación, como el modelo de Saúl, ¿no? Entonces, el modelo de salud lo que va a enseñarle a los profesionales de salud mental en un futuro, porque todavía no se ha aplicado en nuestra comunidad el CION-CCCDR, lo que les va a enseñar es que justamente la desregulación emocional es un potencial marcador de prevención en la conducta infantil. O sea, el investigador ha encontrado que todos estos niveles genéticos, moleculares, celulares, circuitos, conducta y sociales, parece ser que empiezan a desregularse en la primera infancia, ¿no? Apelando a la investigación longitudinal. A raíz de la investigación longitudinal se han creado estas dimensiones, por ejemplo, la dimensión negativa de balance, que vendría a ser justamente la propuesta parecida a la teoría de biosocial, donde ya prácticamente la desregulación emocional viene a ser un cruce disciplinario, ¿no? O sea, que viene a estar desde todo el desarrollo psicopatológico, ¿no? Entonces, esto ya impone que el profesional que opta por los manuales ya no solamente piensa en red sintomatológica, sino que para entender los nuevos manuales va a tener que saber estas nuevas teorías y va a tener que saber competencias mucho más complejas, ¿no?
Ahora, justamente una de las críticas del análisis de conducta hacia los modelos de nociología es justamente ver el tema grupal, ¿no? Como sabemos, el análisis de conducta en la gran mayoría de sus autores opta por modelos ideográficos, o en general deberían ser modelos ideográficos, pero, por ejemplo, una de las cosas que no he visto que se haya comparado es que provienen de filosofías distintas, ¿no? La filosofía de Kraepelin y la filosofía de Savorino son filosofías que optan por modelos de grupos versus los modelos analíticos que optan por metodologías individuales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema de no convergencia o no diálogo entre cómo se van evolucionando la filosofía de la medicina y psicopatología con la filosofía analítica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos la bibliografía de Marino Pérez Álvarez, que ha sido justamente uno de los mayores críticos de la nosología psiquiátrica, podemos ver que él no hace ningún tipo de este cruce, sino más bien lo que hace es interpretar con ojos analíticos modelos que tienen una visión distinta de la evaluación de grupos, ¿no? Entonces, justamente ahí hace falta una convergencia, una comunicación entre estos dos, ¿no? Si es que son no complementarios, incompatibles, si es que son diferentes, si es que son semejantes o que simplemente cada uno, por ejemplo, tiene su dimensión distinta, ¿no? Y es por eso que también otra de las cosas muy importantes es que hay que diferenciar los campos en los cuales un profesional de salud mental utilizaría los modelos de diagnóstico nociológicos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que le interesa la red sintomatológica para poder hacer investigación en medicina basada en evidencia y otros para trámites y burocracia del sistema de salud o para epidemiología psiquiátrica. Por ejemplo, todos los que hemos trabajado con respecto al uso de FUA y GIS, sabemos que nuestros diagnósticos diferenciales van a implementar un posible diagnóstico general de cómo está una población en la incidencia y prevalencia. Entonces ahí ya vemos que el rol y función es distinto. Pero también, por ejemplo, vemos la evaluación de dimensión también podría aportar a la salud mental en el sentido de la rapidez. Por ejemplo, un tamizaje que pueda tener un valor dimensional podría ayudar a agrupar grupos ya no por red sintomatológica, sino por red de competencia de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, esa es una gran diferencia entre hacer tamizajes con BDI versus tamizajes con dimensionalidad, perdón, con tamizajes con PHQ-9 versus tamizajes con BDI, ¿no? Sabemos que el BDI no tiene como finalidad la agrupación de síntomas, sino tiene como finalidad el incremento de un aprendizaje, ¿no? Entonces, se podría incorporar una metodología mixta según un plan de flujograma, eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos en las propuestas de diferencia de competencias sí se podría hacer. Ahora, esto es justamente el corte distinto con respecto a los modelos analíticos, cuando ya vemos que un profesional ya tiene una formación analítica. Si en las diapositivas anteriores vemos el concepto de emergencia en los procesos psiquiátricos, ahora vemos aquí que ya tienen una evolución distinta, ¿no? Tienen una concepción distinta de cómo va evolucionando el comportamiento. Entonces ahí la pregunta que se haría es, ¿son convergentes modelos analíticos con modelos emergentes psiquiátricos? Eso le corresponde responder a la filosofía de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, una posible respuesta sería el pluralismo ontológico, ¿no? ¿En qué consiste el pluralismo ontológico? En que dos modelos de convergencia de un concepto psicológico o de un concepto psicopatológico pueden emerger, ¿no? Pueden coexistir porque no solamente hay un modelo de investigación aplicado básico que esté interesado en esa forma de concebir el problema clínico, ¿no? Entonces acá la diferencia está en que ellos más bien comentan los modelos de condicionamiento, ¿no? Y los modelos de condicionamiento, que ya creo que todos lo conocemos, son modelos de interacción del paciente con el mundo, ¿no? Con un objeto particular, un objeto de estímulo particular, mientras que los otros son por niveles
de emergencia, ¿no? También hay una crítica a la teoría justamente de la enfermedad huésped, justamente lo que, si ustedes pueden revisar, por ejemplo, en el caso de Casey Hoffman, en el caso de, por ejemplo, Vados y otros autores más, generalmente ellos crean en una discontinuidad entre los conceptos de salud y enfermedad, o sea, quiere decir que la lógica de la enfermedad donde se va deteriorando la homeostasis no puede ser igual a la lógica de la experiencia fenoménica. Es decir, por ejemplo, pueden haber personas que estén totalmente bien de salud en el sentido intraorgánico, pero pueden tener problemas de consulta en sus relaciones con otro individuo, con lo social o con un objeto particular, ¿no? Y ahí viene justamente la crítica, ¿no? Yo tendría que salirme de los modelos de agente huésped o los modelos endógenos para proponer otra forma de clínica, ¿no? Una forma de clínica funcional, ¿no? Ahora, esto realmente no solamente es criticado por los analíticos, sino también por los filósofos de la medicina. Por ejemplo, existe toda una rama de la filosofía de la medicina que se llama filosofía de la medicina fenomenológica, donde ellos también están interesados en eso justamente que critican estos modelos de agente huésped, ¿no? Ellos también están interesados de que evidentemente hay malestares donde no podemos ver al paciente como un agente netamente orgánico, sino como un agente social. Y ahí, por ejemplo, también la pregunta sería si los conductistas han hablado con estos especialistas de otros, de otras lenguajes, ¿no? Entonces también justamente ya esto se conoce bastante bien de que así como hay que salirnos de los modelos endógenos de salud y enfermedad y así como tenemos una concepción distinta de lo clínico, también tenemos que salirnos de la concepción metodológica grupal, ¿no? O sea, vamos a proponer una metodología de n igual a uno, una metodología donde se vea solamente la respuesta diferencial. Y eso es justamente lo que criticó Ballesteros, ¿no? Nosotros tenemos que estar justamente no aliándonos con el DCM, no aliándonos con modelos de caso grupal, sino más bien modelos solamente que sigan la respuesta diferencial. Pero en la historia de los modelos analíticos conductuales, generalmente ustedes van a ver que no pasa eso. Generalmente los autores que se conocen como Stephen Hayes, como por ejemplo, ustedes pueden ver el caso del propio Vados, casi todos apelan a la medicina basada en evidencia para posicionar un modelo de terapia. Por ejemplo, apelan a modelos de ECAS, a modelos de ensayos clínicos aleatorizados. Ahora, también la pregunta acá, ¿se podría hacer modelos de revisión sistemática con casos únicos? Sí se podría hacer eso, pero en la cantidad de literatura, por más que teóricamente los conductistas han querido hacer modelos ideográficos, han apelado a la medicina basada en evidencia para posicionarse con un tratamiento, ¿no? Entonces la crítica de Ballesteros en la práctica no ha sido al 100% separatista, ¿no? Al final han tenido que ceder. Otra de las cosas por las cuales los conductuales están en contra de la red sintomatológica, no todos, pero es en el caso de ya los modelos de dimensión, ¿no? O sea, ellos se preguntan ya, ¿para qué voy a utilizar modelos nociológicos si ya tengo modelos de dimensión que me permitan a mí agrupar rápidamente poblaciones, red sintomatológica que responde a un solo factor? Y justamente ahí comienza a haber un segundo pilar que son los transdiagnósticos, ¿no? Ahora, una de las cosas que aquí generalmente, como bien señala Schaeffer, se ha confundido es que estos tres niveles, tanto nociología como dimensionalidad y como causalidad, tienen objetivos totalmente distintos. Por ejemplo, un profesional psicólogo clínico que pueda tener una inclinación conductual podría tener en su consulta particular el uso de la evaluación de un modelo transdiagnóstico, pero cuando va a una población de salud mental pública podría optar por modelos de red sintomatológica para aportar a la vigilancia y prevalencia de una epidemiología psiquiátrica. Entonces parece ser que, ¿cuál sería el problema aquí también? De que
el campo clínico es mucho más complejo y mucho más plural que solamente aplicar un método, ¿no? No podemos rechazar todos los métodos porque, como estoy argumentando, cada método tiene una finalidad con disciplinas interesadas en salud mental. Pero hay que reconocer, como bien dice Schaffel, de que pues, los transdiagnósticos es una ayuda de segundo nivel para poder justamente agrupar más, con mejor calidad los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta aquí, ya entrando justamente al modelo de Asfatia-Watts? La propuesta sería justamente de que tenemos varias competencias que parece ser que no dialogan entre sí. Por ejemplo, los que estudian nosología no dialogan con los modelos analíticos. Los que estudian modelos de traslación no dialogan con modelos alternativos como el psicodinámico. Por ejemplo, el psicodinámico, por más que ha habido muchas críticas, tiene estudios de ECAS, tiene revisiones sistemáticas, incluso es promulgado por el APA 13 y tiene su manual de diagnóstico del PIT, el PIT 3, que también es usado en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que al final, según la propuesta de Asfati, es que donde venga tu grado de experticia es donde tú vas a escoger modelos mixtos, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en salud mental pública, tienes que tomar en cuenta que según tus roles y funciones vas a tener que saber modelos nociológicos y modelos ideográficos. Si tú trabajas netamente en el tema de la salud privada, pues ahí tú optarías, hasta que no haya una regulación, al menos en Perú, tú optarías por modelos que se acerquen a tu criterio grado de experticia, ¿no? Y tú, para poder entender las nuevas características que se van a impulsar en los nuevos manuales del futuro, pues sí tendrías que tener competencias traslativas, ¿no? Entonces, no es que uno y el otro no estén mal, que tengan críticas. Sí es posible que dos programas se critiquen. Lo que está mal es negar los diferentes usos y diferentes filosofías para las cuales fueron construidos los métodos. O sea, un modelo nociológico nunca va a invadir lo que se llama las diferencias individuales, y un modelo analítico nunca debería invadir lo que se llama las redes de nociológicas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una propuesta interesante que se está dando en el primer mundo? Sería, por ejemplo, la propuesta del IBHP, ¿no? O la llamada integración de salud conductual, ¿no? Básicamente, la integración de salud conductual propone modelos mixtos según campo de experticia, ¿no? Por ejemplo, un modelo mixto tiene prevención y promoción, donde se utilizan los manuales para poder justamente ver la prevalencia y incidencia de un efecto de un tratamiento a gran escala. Una detección temprana se utiliza, por ejemplo, los modelos dimensionales, como hemos visto los modelos de South, para poder detectar la desregulación emocional en niños, para justamente evitar que lleguen a tener trastorno límite de personalidad. Y en el tratamiento integral, evidentemente, donde termina el diagnóstico, tiene que pasar también modelos ideográficos, porque nosotros no es que vamos a adaptar al paciente al protocolo, sino el protocolo se adapta al paciente. Entonces aquí, por ejemplo, en la Integra Behavioral Health sí se pueden generar modelos mixtos. ¿Cuál es el problema que al menos a mi juicio yo he detectado? El problema es que estas metodologías no se hablan entre sí. Si mucho menos los filósofos, que como he dicho en mi exposición, se hablan entre sí, los metodólogos tampoco, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de comunicación entre los programas de investigación, tanto básico como aplicado, que no permiten generar justamente modelos de atención mucho más integrales, ¿no? Tanto personalizados como también grupales, ¿no? Hay un cuarto elemento que no está aquí, que ya para finalizar me gustaría poner, que es el elemento de la psiquiatría con precisión, ¿no? O sea, no solamente tendríamos que recurrir a modelos nociológicos para ver red sintomática, sino tendríamos que recurrir a modelos ideográficos para ver casuística personal, sino también tendríamos que haber precisión para ver modelos o metamodelos con los softwares que nos permitan ya tener una red totalmente personalizada del paciente, desde los males crónicos que tengas hasta los padecimientos fenoménicos que tengas.
que eso también se está trabajando, ¿no? ¿Y cómo quedaría, por ejemplo, una atención primaria de metodología mixta? Quedaría un pilar de 5 niveles donde la hospitalización evidentemente requiere un consenso de especialistas, donde también justamente la mantención de recursos primarios quedaría medios de modelos crónicos basados en modelos mixtos. ¿Por qué digo modelos mixtos? Porque todos los problemas crónicos tienen modelos, tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Entonces aquí, por ejemplo, yo empezaría la labor del psicólogo de la salud, ¿no? Y aquí viene lo más interesante de la propuesta de RAFS, que justamente en un cuarto nivel estaría la red sintomatológica, porque justamente dentro de la búsqueda de signos, síntomas, estaría justamente ahí la introducción del diagnóstico de los manuales, pero en un tercer pilar estaría en el focus assessment, o sea, en el focus personalizado. O sea, necesitaríamos un psicólogo clínico especialista en el diagnóstico de tamizaje, sería un experto en todo lo que sería red sintomatológica, pero también necesitaríamos un psicólogo experto en modelos funcionales de un tercer nivel, ¿no? Y ya un segundo y un primer nivel serían los psicólogos hospitalarios, ¿no? Entonces, esta sería una propuesta muy interesante que se conecta con la integridad de salud conductual. Y para terminar, sí se podría apelar a mecanismos plurales. Por ejemplo, actualmente se discute teorías de pluralismo explicativo. Justamente lo que yo he expuesto es tratar de justificar una metodología mixta. Y, por ejemplo, en el caso de las psicoterapias conductuales contextuales, también se puede apelar al pluralismo cuando vemos el problema con el counseling, porque también el counseling que trabaja problemas de la vida cotidiana también puede entrenarse en modelos basados en evidencia, pero la diferencia es que no tiene todo el corpus teórico de la psicología básica ni de la psiquiatría, ¿no? Pero también, por ejemplo, entre estas disputas entre psicoterapia basada en evidencia y counseling basado en evidencia, también se podría apelar a modelos plurales donde algunos profesionales debidamente certificados podrían trabajar métodos de, por ejemplo, entrevista motivacional para el cambio de problemas no clínicos, ¿no? Ya el psicoterapeuta ya entraría a problemas clínicos, ¿no? Entonces, para terminar, sí se podría aplicar una metodología mixtas en salud integral. Eso es lo que se viene haciendo en otros países. Y bueno, el problema en el Perú es que pues parece ser que nos falta mucho la revisión teórica, explorar un poco más cómo podemos llegar a buen puerto con otras delegaciones como la Asociación Psiquiátrica Peruana y como las otras asociaciones que estén interesadas en la salud mental como los enfermeros y otras personal de salud, ¿no? Listo, eso sería toda mi presentación, así que muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, con todo gusto. Muy bien, chicos, sí, por favor dejen sus preguntas. A ver, ahí Francisco Palacios ya tiene una pregunta. Francisco, puedes hacerla. Sí, buenas noches. Bueno, para empezar, agradecer la presentación muy interesante. Quería preguntar acerca sobre todo, o sea, creo que se entiende bien el énfasis en la importancia de lo ideográfico, pero me gustaría que si pudieras profundizar más, Jan, sobre la importancia de lo nosológico, ¿no? Tal vez su importancia está en la vigilancia epidemiológica y en los síntomas, creo que había señalado. Pero Ujú. aparte de esa, ¿qué otra sería la importancia? Ya, lo que pasa ahorita es que tenemos el campo de la nociología, es un campo de experticia incluso para programadores de software o programadores de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en China, la atención de la salud mental se está implorando con nanobots y con chatbots. Y ellos, ¿dónde hacen los tamizajes los pacientes? Lo hacen por medio del nanobot. O sea, el nanobot es el que permite hacer el tamizaje y el nanobot es un experto en el cruce sintomático. Ahora, evidentemente el cruce sintomático, como he visto en mi presentación, no es perfecto. O sea, puede tener alteraciones, puede tener vulnerabilidades, puede tener problemas, porque no tiene una especificación. Y ahí es donde el profesional de la salud interpreta el tamizaje. O sea, la red nociológica permite el tamizaje, permite la depuración de población y permite la investigación.
que no es un modelo perfecto, evidentemente que no, que tiene que ser evaluado constantemente, ¿no? Por eso, por ejemplo, eh, en metodología de investigación, cuando tú ves una revisión sistemática, por ejemplo, una de las cosas que se evalúa mucho es el grado de heterogeneidad. Y el grado de heterogeneidad también, si es muy alto, también tiene problemas de viabilidad de esa revisión sistemática, ¿no? Entonces, evidentemente eso tiene que ver una cosa con la competencia del diagnóstico diferencial del profesional, pero también tiene que ver con que la naturaleza de esta clasificación todavía tiene muchas falencias. Pero eso no invalida de que, por ejemplo, nosotros nos preparemos bien si nos interesa la salud mental pública en saber el diagnóstico diferencial, ¿no? Como yo puse en el PPT, cuando el profesional tiene un más grado de experticia, reduce el curso sintomatológico. Entonces, eso quiere decir que sí se podría mejorar, pero tiene falencias, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro. Se me queda mucho más claro, ¿no? También me interesa bastante, ¿no? Lo que dijiste sobre la importancia de las competencias traslativas. Entonces, el profesional bueno, psicología clínica tiene que pensar en el futuro y adquirirlas, ¿no? Supongo, porque en el futuro está, digamos, la necesidad de estas, ¿no? O en el presente Ah, incluso. O sea, lo que pasa es que ahí para la adaptación bueno, para empezar, el Ministerio de Salud tiene dentro de sus ideas, tiene hacer programas piloto para el CIE-11, pero ¿cuál es el real el problema? Es que no solamente tendrías que, por ejemplo, vamos a tomar un caso, ¿no? Que es el caso de la personalidad, ¿no? Antes teníamos tres tipos de tipologías de personalidad y ahora van a tener que diagnosticar con dimensiones y grados de severidad. Entonces hay dos problemas ahí. Primero, que los profesionales deben entender por qué se pasó de esa teoría a la otra teoría. Ahí vendría justamente las capacitaciones sobre el sistema negativo de balance. Y el otro problema es la falta de instrumentos adaptados, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el PIT-5 tiene una muestra por la Universidad Continental de población carcelaria, pero no tiene una población clínica que yo sepa. Entonces, ahí, por ejemplo, hay bastante que adaptar, ¿no? Entonces, de nada vale, por ejemplo, que yo valide la categoría de dimensionalidad en la personalidad si no tengo instrumentos, ¿no? Y, por ejemplo, el PIAT-5, que también es una entrevista semiestructurada para ver el nivel de severidad de las dimensiones, tampoco no está validado. Entonces, los norteamericanos están avanzando más en eso, pero ahí se abre una oportunidad, que es la oportunidad de investigación, ¿no? Que es la oportunidad de validación de pruebas, ¿no? Entonces, va a ser todo un reto para el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, genial, muchas gracias. Muy bien, chicos. Gracias, Francisco, por tus preguntas y igual gracias, Jan, por tus respuestas. ¿Alguien más quisiera consultar algo, preguntar algo? Siéntanse libres de escribirlo ahí por el chat del Zoom, si lo tienen. O si también les ha dado la presentación, también pueden comentarlo, no hay ningún problema. Y si hay otro duda, también pueden abrir su micro, así como hizo Francisco, y poder hacer su cuestión. Vamos a esperar unos segundos a ver si hay alguna persona que se anima a consultar algo, a preguntar algo, porque realmente ha sido una presentación muy valiosa y que yo pienso que también es una buena parte de introducción de los siguientes temas que pueden venir inclusive. Así que, bueno, a ver por ahí si es que hay algo. Creo que no. Me parece que todos han estado igual muy atentos y se ha unido también más gente. Así que, nada, chicos, esta ha sido la presentación también de Ian. Agradecemos bastante su participación y toda la información y el apoyo que siempre nos brinda Ian. Gracias también por todo lo que haces por la asociación y también por el día de hoy, sobre todo, que es un día muy importante para todos nosotros.